Lo primero que debes saber de mí es que soy muy débil de corazón. Desde hace tiempo busco un folleto. Recuerdo que lo encontré hace bastante tiempo, cuando era niño. Estaba en la consulta del médico, en la sala de espera, haciéndome un chequeo. Era el año 2002. Yo había nacido en 1996. Fue entonces cuando lo vi, esparcida entre las demás revistas de famosos o de glamour, asomaba por una única esquina gris. Era casi como si me estuviera mirando. La tomé y leí el título. ¿Cómo hablar con uno mismo? De un tal Roger Harrison. No había ningún gráfico, solo el fondo blanco y la letra Arial que leía el título y el autor. Hasta el día de hoy, nunca he podido averiguar quién era este misterioso Roger Harrison. He pasado incontables horas en internet buscando a alguien, a cualquiera, que se pareciera remotamente a mi objetivo. La semana pasada encontré un trozo de papel hecho jirones pegado a la rejilla de una alcantarilla, con los colores corridos por la lluvia reciente. Lo recogí y leí el título. Era el mismo panfleto de mi infancia, el que recuerdo con tanta claridad aquel día en la sala de espera. ¿Cómo hablar con uno mismo? Lo metí rápidamente en la mochila. Sentí que se me erizaban los pelos de la nuca, esa sensación que tienes cuando te están observando. Estaba en una plaza abarrotada en medio de una ciudad. Seguramente era una coincidencia. Continué hacia casa, intentando olvidar el panfleto que llevaba en la mochila. Quizás lo guardaría como recuerdo. Tal vez lo tiraría a la basura. Caminé un poco más rápido. Estaba en una acera, cerca de las afueras de la ciudad. Vivo en un apartamento pequeño y amarillento en lo que podría llamarse la periferia de la ciudad. El edificio es gris y está cubierto de hiedra. Llegué a mi edificio, introduje la llave en la cerradura y abrí la puerta con un crujido. Sentí el impulso repentino de leer este panfleto. Me lo quité de encima. Cada vez que subía las escaleras, sentía que la sensación iba en aumento, hasta que no pude soportarlo más y eché a correr hacia mi apartamento. Abrí la puerta, me quité la mochila y saqué el folleto. La sensación de estar siendo observado se había calmado. Estaba a salvo en mi propia casa. Mis vecinos ponían música a todo volumen en la habitación de arriba, pero el deseo de leer el folleto seguía vivo. Debía de estar picándome la curiosidad. Dejé lentamente el folleto, casi reconsiderando mi decisión, pero decidí dejarlo en la mesa de la cocina. Entré en mi habitación y me metí entre las sábanas. Eran las 10:47 de la noche y me quedé profundamente dormido. Esa noche tuve un sueño extraño. Estaba en un gran campo. El cielo era gris y la hierba amarilla y alta. Sentía frío. El entorno era desolador y premonitorio. Mientras inspeccionaba el entorno, me di cuenta de que este sueño era increíblemente vívido en comparación con la mayoría de los otros sueños que tengo. Mientras mis ojos inspeccionaban el horizonte, divisé algo por la esquina de mi ojo, casi indistinguible, pero aún así podía ver cada movimiento desde lejos. En la distancia pude ver a alguien. Estaban completamente cubiertos de un tono verde enfermizo. Quienquiera que fuera se movía. Casi incontrolablemente intenté moverme hacia ellos, pero sentí como si mis pies estuvieran atascados en algo blando y caliente. ¿Gelatina? ¿Vaselina? Oí un crujido detrás de mí, el crujido de una rama. Me di la vuelta y el sueño se volvió negro. El resto de la noche no tuve ningún sueño y me desperté temblando, sintiéndome extraño. Me lo tomé como un efecto secundario del extraño sueño. Me vestí y me lavé los dientes.
Me miré en el espejo. Mi piel estaba pálida, más pálida que nunca. Parecía como si toda mi sangre hubiera sido drenada de mi cuerpo, dejando solo piel blanca. Entré en la cocina y lo vi. El papel gris con sus colores corridos, todavía mirándome. De repente, sentí mucho frío, el mismo frío del sueño. Me sentí intimidado. Me intimidaba un trozo de papel. No sé por qué. Era tan siniestro y extraño. Nunca me había sentido así por un trozo de papel. Decidí levantarlo. Toqué el panfleto. Estaba helado. Lo abrí y leí. Tienes a alguien especial que vive en tus pulmones. Les gustas, pero son tímidos. Solo sale cuando estás solo. He aquí cómo hablar con ellos. Paso 1. Respira profundamente. Saluda. No tienes miedo. ¿O sí? Les gustas. No tienes por qué tener miedo. No te dolerá. Te lo prometo. Te sonreímos. Estaba confundido. ¿Saludar? ¿Una persona en mis pulmones? ¿Por qué carajos viven en mis pulmones? ¿No me lastimarán? ¿Quién me sonríe? Estaba en silencio, completamente en silencio. Decidí hacer lo que decía el folleto. Inhalé profundamente y dije, hola, en voz baja. No ocurrió nada. Decidí guardar el folleto y dejar el resto de la lectura para después del trabajo. Caminé hacia el trabajo. Mis compañeros estaban callados, como de costumbre. Pero, en lugar del tecleo de las computadoras o el movimiento de las máquinas, no había nada. Silencio absoluto y sepulcral. El tipo de silencio que enloquece. Era ensordecedor. Me apresuré a terminar mi trabajo y salí del edificio para tomar una taza de café. Llegué a casa 1 hora más tarde. Eran las 9:54. El folleto estaba abierto sobre la mesa, tentándome a seguir leyéndolo. Caí en la tentación. Lo tomé y leí. Paso 2. Ten frío. No te duermas. Todavía no. Quieren ver tus ojos. Toma una cucharada de aceite. Cómetela. Cierra los ojos. No grites. No chilles. No. El resto de esta sección era indescifrable. La tinta con la que estaba escrita estaba emborronada. La segunda parte, como era de esperar, era igual o más extraña que la primera. Las preguntas se agolpaban en mi mente. ¿El aceite? ¿De qué aceite hablaba el panfleto? Esta era la parte que más me confundía, junto con la que estaba emborronada por la lluvia. Esperaba que fuera algún tipo de aceite elaborado con una receta para ello. No tenía ni idea de por dónde empezar a buscar el aceite. Tal vez hubiera una explicación en el siguiente paso, reflexioné. Paso 3. Feliz, 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 feliz. Sé feliz. Empieza a hablar. Di cómo estás. Quiero hacerles felices. Tú eres feliz. Nos gusta ser felices contigo. Como pensaba, no había ningún indicio de lo que podía ser el aceite. Parecía que el autor, quien quiera que fuese, estaba perdiendo casi por completo la cordura en este punto. Esta obsesión por la felicidad, casi escalofriante, empezaba a asustarme. Cerré el folleto y subí a mi habitación. Me metí bajo las sábanas y mi cabeza golpeó la almohada. Tuve el mismo sueño que la noche anterior. La única diferencia era que el hombre de verde estaba más cerca. Estaba mucho, mucho más cerca. Me desperté enseguida, sudando frío, a las 3:27 de la madrugada, y no pude conciliar el sueño. De repente me entraron ganas de bajar a leer el folleto. Vi el folleto sobre la mesa, pero había algo que no encajaba. Todo estaba muy ordenado en mi mesa.
y vi un pequeño sobre en mi escritorio. Me apresuré a abrirlo. Dentro había una servilleta con una cara sonriente garabateada a toda prisa. Recuerdo específicamente en este momento la gravedad de mi situación. No recordaba haber hecho esa nota. Por lo que pude ver, no había señales de robo. Los latidos de mi corazón empezaron a acelerarse a medida que me acercaba al folleto. Lo abrí y en los tres primeros pasos había la misma cara sonriente garabateada por todas partes. Tomé aire y contuve la respiración un instante antes de exhalar un suspiro. En ese momento estaba aterrorizado. Las preguntas se agolpaban en mi cabeza. ¿Quién carajo era el hombre de verde? Y lo que es más importante, ¿cómo había entrado todos esos emoticons en mi apartamento? Empecé a leer el cuarto paso. Paso 4. ¿Los ves? ¡Mira! En ese momento estaba más que asustado. Estaba confundido y aterrorizado por la monstruosidad que había traído a mi casa. Con las manos temblorosas, leí el siguiente paso. Solo tenía que quedar unos pocos más, ¿no? Paso 5. Te saludarán. Has hecho un amigo. No estás solo. Nunca estás solo. Mi principal pregunta en este punto era, ¿quién me saludaría? Nadie estaba dentro de mi apartamento. Por lo menos, no que yo sabía. El corazón me latía a 1000 por hora. Hurgando en las páginas llegué al siguiente y el último paso, que en realidad no era un paso, sino más bien una afirmación. Paso final. Nunca estarás sin tu amigo feliz en el pulmón. Ya puedes dormir sin despertarte. La obsesión del autor por la felicidad era casi cruel con el lector. Era inquietante la forma en que lo expresaba quien quiera que lo hubiera escrito. De alguna manera, mi corazón latía cada vez más rápido y yo me sentía mareado. Estaba confuso, aterrorizado y solo. Lo último que recuerdo antes de desmayarme es una respiración áspera detrás de mí. Me desperté 2 días después en mi cama. ¿Había sido todo un sueño? El periódico no estaba a la vista. Bajé a la cocina y mis ojos se iluminaron al ver el periódico. Había sido real. Se me hundió el corazón. El sol se estaba poniendo. Frotándome los ojos, levanté el periódico y lo volví hacia atrás. En el reverso del panfleto estaba garabateado lo siguiente: nunca solo, nunca solo, nunca solo, nunca solo, aquí están, nunca solo, no me gusta esto, no estoy solo, solo me gustas, te puedo ver a ti, mi pequeño amigo, te quiero tocar ahora, déjame verte, voy a sentir tus pequeñas entrañas, mi amigo especial. Detrás de mí, oí una voz ronca y superficial. Hola. Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. Eso fue Cómo hablar contigo mismo, compartido por un autor anónimo. Otro, un relativo clásico que se remonta hasta el 2015. Pueden creerlo. Estoy seguro de que en su momento esta historia era la cosa más aterradora del Internet. Pero ahora, mm, supongo que tiene un valor más cultural. Sí me gusta el cómo es que sigue una receta o ritual, por así decirlo, y también cómo es que la narrativa fluye entre sueños y realidad, dejándonos siempre a la defensiva sin saber realmente qué está ocurriendo. Ustedes entonces, ¿qué creen que ocurrió? ¿Que nuestro protagonista sencillamente enloqueció? ¿O que realmente este juego lo consumió? Solo les puedo decir que no intenten las cosas que ven en el internet. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Por favor, comenten, compartan, suscríbanse y todo eso. Esta transmisión de terror ha finalizado.